Lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente... Lo que dijo es Ayuso, Enchún, Euskadi, Euskaldun. que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Las amenazas, ¿no? El Enchún Ayuso, que te estamos siguiendo. Ayuso anderea, Euskaldunak gara. Ayuso, Enchún, Euskadi, Euskaldun. Pero siempre que estaba las carreras de Fernando Alonso, todos sabíamos de neumáticos de lluvia. No, hombre, no, ahora lo que tiene que hacer, de repente todo el mundo sabía de Fórmula 1. La gente sabe mucho de genocidio porque está de moda y se hace el entendido, ¿no? Como hacían con Fernando Alonso. Yo, el argumentario, no sé si esto se lo pasa a Israel o se lo pasa a Miguel Ángel Rodríguez, pero está al fondo de la miseria humana el hacer esa comparación. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, cuando hay entrevistas de Ana Rosa a la señora Ayuso, que yo no sé cuántas llevan, yo cada vez que necesita una entrevista masaje, pues qué mejor que, bueno, a la señora, que te la dé la señora que realmente... Bueno, pues te tiene a ti, señora Ayuso, como una de sus mejores clientas, ¿no? No sé a cuánto sale la entrevista, pero recordar que la productora de Ana Rosa pues tiene varios programas en Telemadrid que, bueno, pues le dejan un buen arsenal de millones de euros y, obviamente, el amor con amor se paga, ¿no? Obviamente la colaboración público-privada tiene que fluir. Y en este caso, bueno, pues hacía esta presentación que, bueno, yo creo que también hay que hablar, ¿no? De qué es lo que pasó en Murcia. Quería decir Murcia, pero dijo Murcia. Que así como el señor Mazón pues también estaba en Murcia y no le dio la gana ir al CECOPI, pues a la señora Ayuso sí que le apeteció acompañar a Ana Rosa para, bueno, pues volver a mentirnos y reírse en nuestra cara con la complicidad de Ana Rosa. Vamos a ver cómo presentaba a la señora Ayuso. Hoy tenemos en plató a la presidenta de la Comunidad de Madrid, precisamente que acaba de llegar del cónclave del PP en Murcia. Pues nada, vamos a ver luego qué pasó en el cónclave de Murcia, pero antes vamos a ver algunas perlas de esta señora. Fijaros que hay una cosa, ¿no? Que no sé si es para, digamos, desenfocar, ¿no? El tema judicial, denunciando a un tuitero que había llamado borracho a su padre. Y es curioso, todo esto lo sé gracias a Guillermo Guijarro, que ya sabéis que hace una labor impagable, pues primero haciendo todos estos cortes, del cual he cogido para mostrarlo, sino también de cuál es el origen de que al padre de Ayuso le llamaran borracho. Y tiene que ver con alguna noticia que se ha publicado en El Mundo, curiosamente, fíjate que El Mundo le hace la pelota, debe ser algún periodista descarriado, que el 22 de junio de 2019 pues hizo un artículo hablando de, no sé si la depresión o la situación de este señor, que decía, bueno, pues que se encerró en sí mismo y que seguía con su negocio, pero pasó de ser un hombre sociable a alguien que cada vez era más solitario. Cuando iba al pueblo, en lugar de quedar con los amigos, te lo encontraba solo en los bares de barra en barra sin hablar con nadie, recuerda. Y bueno, pues hablaba de los problemas que tenía con el alcohol y de ahí pues algún tipo pilló esta idea y llamó borracho a tal. Bueno, pues no se ha atrevido Ayuso a denunciar al Mundo, o que yo sepa no lo ha hecho, sí que ha elegido a un tuitero que replicaba esto. Bueno, imaginaros, la derecha, digamos, el arsenal, ¿no? de lindezas que le dice a la gente de izquierda, que si hubiera el mismo calibre, la verdad es que básicamente no quedaba en pie ningún tuitero de derecha. Pero bueno, vamos a ver este asunto. Sí que es verdad que hace tiempo le puse una querella a un tipo que había insultado a mi padre, que le llamó borracho. Y dije, ya y no, porque yo estoy aquí para asumir si esto me lo quiero llevar a mis espaldas o no. Mi padre no está en esta vida para defenderse y ya lleva muchos años siendo también insultado y calumniado. Y le metí una querella a un tipo y lo he ganado, mira. Entonces, eso va por él. La verdad es que le pedí algo simbólico, porque en el fondo a mí lo que me importa es que se entienda que hay unos límites. Bueno, obviamente el elemento sentimental no se pone en contexto, ¿no? De dónde venía todo esto. Pero bueno, que en los juzgados yo gano también sentencia, la quieren en los juzgados y veremos si también hasta el punto de liberar, ya en su momento liberaron al hermano y parece que, bueno, pues no va a correr la misma suerte de su pareja. Bueno, pero todo es posible en el mundo o en el país de Florentino Pérez, así que veremos cómo acaba pues esa denuncia con 6 delitos, en la cual ya pues está sentado en los tribunales para ser juzgado, así que veremos cómo termina. Y luego también hay una perla interesante, obviamente no voy a aprovechar jugar en casa para mentir y repetir que él nunca ha mentido sobre su pareja. Como dice aquí Guillermo, pues ya sabéis, niños, lo del churri de Ayuso, una simple inspección fiscal, se resuelve con una complementaria, Hacienda le debe 600.000 euros, no se conocían cuando hacía las declaraciones y viajaba a Costa de Marfil y no hay un ático de lujo. Pues todo esto os lo habéis
imaginar. ¿Se equivocó cuando defendió a su pareja públicamente? No he mentido en ningún momento y te diré que todo lo que digas se me volverá en contra. Sí, un poquito sí. Bueno, vamos con las cosas de la señora Ayuso. Fijaros, dice aquí David Segovia, el Lehendakari le ha dicho a Ayuso enchun, Euskadi, Euskaldun, y ella ha entendido que ha dicho pim pam pum en vez de Euskaldun. Pero bueno, así que le ataca con el euskera con violencia, pues recordando viejos tiempos, ¿no? Básicamente, pues obviamente el comodín de ETA, llamando al PNV etarras o Kale Borroka, no sabemos. Pero bueno, es curioso, ¿no? Lo de Euskadi y Euskaldun lo han entendido por pim pam pum. En fin, o a lo mejor lo entendió así Miguel Ángel Rodríguez, le ha dicho que diga eso, que lo del pim pam pum quedaba muy bien. Y por cierto, el Lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente... Lo que dijo es Ayuso enchun, Euskadi, Euskaldun, y ella lo entendió de otra manera. A ver cómo lo entendió. Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. Y esto es socio del gobierno también, las amenazas, ¿no? El enchun Ayuso, que te estamos siguiendo, sin venir a cuento. Y utilizando como hacen siempre, pues en este caso el euskera, y esa violencia verbal típica de los socios de Sánchez para intentar para intentar equipararnos luego a los demás. Luego tú, si lo denuncias o te quejas, eres tú que buscas la confrontación. Es como un gobierno que hace justo lo que denuncia y busca... Y por cierto, el Lehendakari, ayer o antes de ayer, en un mitin en el País Vasco, me mandó un recado un tanto preocupante, porque lo de Ayuso es un... pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece... Lo que se decía antaño en Euskadi era pim pam pum. Bueno, en fin, ahí cada uno que lo pille como vea. Pero obviamente Ana Rosa no es la única beneficiada de esa colaboración público-privada. Fijaros la investigación de Infolibre, un tema pues siempre importante con este tipo de medios, la financiación pública. Pues fijaros, Ayuso y Almeida financian a Federico Jiménez Los Santos con 1 millón de euros en publicidad. Solamente en 2004, y sin esa inyección institucional, el grupo habría cerrado 2024 con pérdida. Bueno, ahí se entiende un poco, pues incluso como, digamos, es la reina, ¿no? La musa del mundo prácticamente para Jiménez Los Santos, no así quien le vota en contra de los presupuestos, como en su momento osó Vox, y que fue un punto de inflexión para que le empezara a meter caña. No sé si por indicaciones de su principal pagadora, pero no lo descartaría. Y obviamente, en el sumum del ridículo o del estilo de Ayuso, no se le ha ocurrido mejor idea. Obviamente se ha hablado de Gaza y de su apoyo a Israel y del negacionismo, ¿no? De que hay un genocidio en Gaza. Pues, por un lado, haciendo una comparación con la Fórmula 1 y con la afición de la gente a la Fórmula 1, como que es algo que está de moda y que la gente se hace la entendida. Y luego, por otra parte, bueno, pues había una comparación que ha hecho con los genocidios en Ruanda, que obviamente pues hubo un genocidio en Ruanda, y también en Bosnia. Y claro, si uno se documenta y mira cuál es el genocidio de Gaza, pues encontrará que se llama genocidio porque así lo determinó la ONU, y en este genocidio pues hubo, bueno, pues el asesinato de 8.000 musulmanes, ¿no? En territorio, y que, claro, un genocidio, pero claro, ¿qué diferencia hay con lo que está pasando en Gaza si también es el exterminio también por ser musulmanes y no ser judíos en la tierra elegida para pueblo elegido judío israelí? Y cuando, bueno, lo de 8.000 se queda, vamos, en nada, solamente niños, al menos hay 20.000 en las estimaciones más bajas y hasta más de 300.000 en las más altas, y 70.000, digamos, musulmanes asesinados en la estimación más baja y hasta 680.000 en las estimaciones más altas. Entonces, en fin, bastante de mal gusto. Ya no el negacionismo de esta señora, que obviamente hay que preguntarse qué le debe esta señora a Israel, por qué antes de ser presidenta ponía amiga de Israel, por qué visitó los altos del Golán, quién le pagó esa fiesta, con quién se reunió, preguntas que nos hacemos, y lo que nos preguntamos también, ¿a quién le pareció una buena idea comparar el genocidio de Gaza con la Fórmula 1 o la afición de los españoles por Fernando Alonso? El genocidio fue Ruanda, Bosnia, es decir,
Esto, nos hemos puesto todos a hablar de esto como cuando ¿te acuerdas cuando Fernando Alonso competía y estábamos en Fórmula 1? Bueno, sigue compitiendo, pero siempre que estaba las carreras de Fernando Alonso, todos sabíamos de neumáticos de lluvia. No, ahora lo que tiene que hacer, de repente todo el mundo sabía de Fórmula 1. Ahora todo el mundo sabe de genocidio. No es que la ONU, más de 100 organismos, entre ellos el máximo organismo internacional que más sabe sobre genocidio, ha determinado que es un genocidio. Bueno, pues ahora es que la gente sabe mucho de genocidio porque está de moda y se hace el entendido, ¿no? Como hacían con Fernando Alonso. El argumentario, no sé si esto se lo pasa a Israel o se lo pasa a Miguel Ángel Rodríguez, pero está al fondo de la miseria humana el hacer esa comparación. Porque Fernando Alonso nos llevó a la ilusión de la Fórmula 1, entonces... Israel nos llevó a la ilusión del genocidio, ¿no? ¿Nos quieres decir? No lo sé, estaré ilusionada a ella, pero la verdad es que es tremendo, ¿no? Uso de deporte de moda, pues todo el mundo el domingo, todo el mundo le decía lo que tenía que hacer. Pues ahora todo el mundo sabe de todo, de derecho internacional, de fronteras, pero se pone a hablar de un conflicto que vamos a pagar por mucho tiempo, por cierto. En fin, no sé qué decir. O bueno, por si quedaba alguna duda, yo creo que vamos a ver a un aficionado al genocidio, pero más documentado, ¿no? Que los aficionados de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Pues Joaquín Vox explica por qué, pues es un genocidio, pero que independientemente de la nomenclatura, lo importante es pararlo, cosa que la señora Ayuso parece que no está dispuesta. Precisar jurídicamente estos términos, el Tribunal Internacional de Justicia abrió diligencias por genocidio y acordó medidas cautelares en su momento. Poco después, el Tribunal Penal Internacional incoó diligencias por crímenes contra la humanidad y dictó una orden de detención internacional contra Netanyahu. Eso fue hace un año aproximadamente. Han pasado luego, lamentablemente, muchas más cosas y por eso varios comités de la ONU y la principal entidad de académicos especializados en la que se basan bastante los organismos internacionales y los tribunales dice que en Gaza se está produciendo un genocidio. A partir de ahí, por supuesto, que podemos discutir la calificación jurídica, pero creo que estaremos de acuerdo en que cualquiera que sea la calificación, lo que toca es proteger a las víctimas inocentes de estas masacres, porque crímenes contra la humanidad es la actuación, el asesinato sistemático y generalizado de la población civil. Si además a esto se une el intento de exterminio de un pueblo concreto, además es genocidio. En consecuencia, lo que sí que me parece inadmisible es que no solo no se proteja o no se plantee en el ámbito político proteger a los niños y niñas que están siendo asesinados, a la población civil, a la gente vulnerable de Gaza, sino que además se diga que esto es solo culpa de Hamás, que libere a los rehenes. Pero vamos a ver, los dirigentes de Hamás, que por supuesto, por sus atrocidades, también tendrán que responder a los tribunales internacionales. Pero esto no justifica actuar contra las convenciones de Ginebra por parte de Israel y exterminar a la población civil de Gaza. Y por eso cuando oigo dirigentes políticos que lo quieren arreglar todo diciendo que la culpa es de Hamás, sin proteger a la población civil de Gaza, yo creo que eso a mí me parece inadmisible. Da un poco de pudor hablar de una guerra semántica. Bueno, fijaros porque hablando de guerra semántica, decís que los hechos son los hechos. Aquí nos comentáis, ¿no?, que el Parlamento de Israel dio su aprobación a una iniciativa de ley que habilitaría la ejecución de palestinos secuestrados en cárceles israelíes, cuya cifra asciende a 10.800, incluidos 450 menores de edad y 29 mujeres. El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, pues expresó que el primer ministro Benjamin Netanyahu está totalmente de acuerdo con promover esta ley. Bueno, si esto no es un genocidio, en fin, es una cosa tremenda que haya seres como esta señora diciendo gilipolleces sobre esto. Pero fijaros que el otro día hablamos, ¿no?, de la denuncia de Acon a Ana Iris Simón, pretendiendo callarla. Bueno, pues yo creo que no lo van a conseguir. Ya le dio un repaso en su momento en Horizonte a señor Liberal, que le contó 4 o 5 verdades y lo hundió. Luego se quedó llorando, ¿no?, pidiendo que Acon tomara medidas contra esta señora, como ha hecho con otros tuiteros, e insultándola y todo esto. Bueno, pues fijaros porque el repaso que le da Alfonso Serrano, que tiene aprendido el argumentario de Venezuela y tal, con Israel y Gaza más o menos lo mismo, pero en cuanto le hacen 2 o 3 preguntas lo desmontan de una manera brutal. Fijaros que ocurrió en Todo es Mentira, creo que merece la pena verlo, ¿no? El repaso es brutal, pues contando las verdades del barquero, ahora que ve un barco, y el señor Serrano intenta evitar que siga hablando a Iris, en vez de responder, bueno, más o menos está clamando, ¿no?, que se calle de una vez. Yo creo que, desde luego, podemos estar de acuerdo en que el terrorista es quien dirige la vida
en Palestina, que es la banda terrorista Hamas, que es quien tiene socavado. Palestina no es solo Gaza. Bueno, pero realmente contra y Jordania no tiene Hamas. Efectivamente, vamos a intentar no interrumpir. Ahí tienes la prueba, precisamente. En Cisjordania no está habiendo conflicto, no se está persiguiendo a nadie. No, pero bueno, déjame terminar el argumento. Yo creo, sinceramente, yo no había flotillas de estas preocupadas y haciendo un llamamiento al mundo por estas cuestiones. Yo realmente lo que quiero es que aquí lo que hay detrás... usted, porque ¿sabes lo que es turismo bélico? Mirar los altos del Golán en 2018, como Ayuso. Yo te interrumpo ahora cuando te toque. Yo creo que yo soy Anaïris, por favor. ¿En quién? ¿En nombre de quién? No, déjame terminar, pero es que tú me estás a mí juzgando a mí como si tú no sé en nombre de quién que haya tu partido la condena al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Sospecho que en nombre del dinero, pero bueno. Pero sospecho del dinero, oye, que tú eres periodista, si tienes alguna denuncia, hazlo. Me gusta. Pero que es eso, una basura como la que acabas de hacer. ¿Cómo que una basura? Bueno, no sé, el señor Aznar yo creo que es de su partido, es decir, la iniciativa Amigos de Israel que se creó en 2010 junto a Bardají y el señor Bolton y otros golpistas similares, iba financiada con millones y millones de euros. Acon paga bastante dinero, de hecho, bueno, obviamente sabemos lo que sabemos y podemos decir lo que podemos decir, igual que hace Anaïris Simón, pues diciendo que, por ejemplo, Girauta se lleva 3.000 euros, 1.000 de Acon y 2.000 de la Asociación Hispano-Judía de David Hatchwell, que es asesor o ha estado en colaboración con la señora Ayuso, también con Vox y también con la Comunidad de Madrid, y que obviamente mueve dinero a las puertas, y de hecho sabemos que Acon pagó 75.000 euros a Oki Diario al año por difundir toda la propaganda sionista, y obviamente si le paga a uno, que uno ha sido por una investigación, este último por la marea, y lo otro porque te estaba obligado a hacer la declaración cuando fue eurodiputado de Vox, pues la pregunta es ¿a cuántos más políticos, medios e influencers pagan? Porque obviamente no deben ser casos puntuales, pero bueno, en fin, ¿qué sabrán Anaïris Simón? Esa basura, tendrás que llevarlo a los juzgados. Bueno, te haré bien que los periodistas sobre todo hicieran foco en quién está pagando o qué le debe esta gente a Israel para defender lo indefendible. ¿Cómo que hay dinero? ¿Tú estás diciendo que hay personas políticas de mi partido que por dinero están justificando la política? Pues vete a un... Dilo. Yo estoy diciendo que la derecha política en este país... Ponle nombres y apellidos. Pongo nombres y apellidos de Vox. Girauta, en su declaración de bienes, ¿sabes cuánto dinero recibía de la COM? 1.000 euros. ¿Sabes cuánto dinero recibía de la Asociación Hispano-Judía? 2.000. Muy bien. ¿Te suena el nombre de David Hatchwell? Sí, perfecto, muy bien. Y también te digo que hay entidades y gobiernos de izquierdas que lo que hacen también es dar dinero a entidades que lo que hacen es buscar el antisemitismo. Sí, también existe y está penado. El caso que yo tengo una pregunta respecto a lo que has dicho que entiendo que no quieres contestar, y es hablar de turismo bélico. Visitar en 2018 los Altos del Golán, que es un territorio colonizado por parte de Israel, a Siria, como hizo la presidenta Díaz Ayuso, a 2 meses de ser nombrada, ¿eso no es turismo bélico? No. ¿Qué es? No, yo entiendo que una presidenta va invitada a un país que es una democracia. ¿Quién la invitó? Termina de decir, fue invitada. ¿A qué fue invitada Israel la señora Ayuso? Es que es una democracia. Sí. Hablando de democracia, antes del 7 de octubre... Oye, chica, te voy a hacer otra pregunta. Yo sé que tú eres periodista, pero esto no es una entrevista que tú me estés haciendo a mí. Bueno, si has contestado, has dicho que no es turismo bélico. Te voy a hacer otra pregunta. Antes del 7 de octubre, según Save the Children, 44 niños habían sido asesinados en Cisjordania, donde no está jamás, por parte de las IDF, el ejército israelí. Sus padres tienen derecho a... Y los padres ¿Eso es una democracia? Pero, oye, si haces preguntas, esperas respuestas, o simplemente te estás haciendo un monólogo. Dejamos que conteste. No, es que vas soltando aquí... Venga, responde, señor preguntas. Serrano, contesta. Venga. Mira. Es muy sencillo, Alfonso. Pero hay elecciones en Palestina. Claro, ¿puede haber elecciones en Palestina? ¿Queda algún edificio en el que se puedan celebrar elecciones? ¿En donde se coloquen los colegios electorales? ¿Queda algún hospital en Gaza? ¿Queda algún derecho humano por violar en Gaza por parte del Estado de Israel? ¿Cuánto territorio de Palestina se ha apropiado de Israel desde el año 49 hasta la fecha? Más del 85%, del 90%. Por tanto, esto es un caso flagrante de derechos humanos. Bueno, pues nada, siguen negando lo innegable y bueno, ya que estamos en... Guillermo Guijarro pues ha hecho esta comparación del argumentario de Risto Mejide. Ya sabéis que, bueno, aquí normalmente hay una de cal y una de arena. Mayoritariamente lo criticamos, o históricamente lo hemos criticado, pero es verdad que en su programa algunas veces pues han desmontado alguna historia, pero creo que el tema del ataque, ¿no?, a la flotilla, la Global Sumus flotilla, bueno, pues lamentable que Risto pues se haya sumado al ataque, bueno, pues criticando, ¿no?, que haya una corbeta del ejército español defendiendo a los españoles amenazados por Israel, ¿no? Aparte, diciendo que es decir, que eso lo financia y está organizado por Hamas, ¿no?, en esa retórica falsa de llamar terrorista
a todo, ¿no? Que también usa Ayuso y Eduardo Inda. Fijaros cómo básicamente defienden exactamente el mismo argumentario tanto Risto Mejide como Eduardo Inda. Las 15:32 minutos del jueves 25 de septiembre de 2025. ¿Qué tal, queridos amigos? Si alguien, porque está zumbado, porque es tonto del bote, se adentra en zona de guerra donde están cayendo bombas sistemáticamente, ese es su problema, naturalmente. Cada uno en la vida puede hacer lo que le dé la gana, pero tiene que arrostrar las consecuencias. Digo, contrario a la ley, lo que está haciendo Israel con estos ataques que nos ponen en peligro a nosotros, pero que mañana puede ser a cualquier otro. ¿Les ponen en peligro o se lo han buscado ustedes? Porque... Y ahora la flotilla pro Gaza se va finalmente, después de esa paradita en las Islas Baleares, se va a Gaza. Y al gobierno de España no se le ha ocurrido mejor cosa que enviar un buque de la Armada, el Furor, para proteger a esta panda de piojosos. A esta panda de piojosos, hombre, eso entiendo que Risto no lo repite, el resto lo repite tal cual. Hay que recordar que Okidiario al menos tuvo un contrato de 75.000 euros al año por difundir las noticias que le daba a Com y, en fin, también habría que preguntar a Inda qué le debe Inda a Israel, ¿no? Para seguir el argumentario, incluso insultos, ¿no? Contra gente que está poniendo en riesgo su vida de manera altruista, simplemente por conmoverse, ¿no? Por solidaridad por el pueblo palestino ante el genocidio de Israel. Todo lo que no sea defenderlo me parece una aberración y sobre todo cuando hemos visto todas las campañas de desinformación que hay o insultos, ¿no? Como Eduardo Inda, que recuerdo que difundió el bulo de que estaban en fiesta con un vídeo de Barcelona antes de salir, que era para recaudar fondo para la flotilla de Hanan Alcalde y que decía con ese vídeo que estaban en Ibiza de fiesta, ¿no? Que difundió Dani Esteve, Acom y compañía. Bueno, a saber si Acom no también está pagando para que se difundan este tipo de bulos y pues legitimar cualquier tipo de ataque, ya no verbal, como estamos escuchando ahora, sino también militar, ¿no? Y por eso no quiere que la defensa española proteja la vida de cientos de españoles. Que sepáis que hay 52 militares españoles preparándose para ir a proteger a esa flotilla porque se han metido en la zona peligrosa, en un momento de aumento de tensión en Israel y, claro, les han atacado. Ya van 3 veces, creo. Bueno, la pregunta es muy clara. ¿Qué esperaban? O sea, te vas a una zona en conflicto, esperaba que te recibiese Netanyahu con un collar de flores y te lo pusiera al cuello. Y yo lo que digo es que si ellos quieren ir a zona de guerra y les cae una bomba, es su problema. Pero desde luego no es algo que tengamos que evitar con cargo a... Es tremendo, ¿no? La normalización que hacemos, que Eduardo Inda dice que, bueno, que ellos no nos tenemos que hacer cargo de salvarle la vida a esos piojosos, ¿no? Que le tiren bomba y por qué nosotros vamos a tener que pagar impuestos para salvar vidas españolas. En fin, y se queda tan pancho, ¿no? Nuestros impuestos no están para pagar las locuras, las demencias o las bautades, las frivolidades de esta gentuza. Y que al enviar un buque de la Armada en su ayuda podría poner, aparte del coste que suponga eso, poner en riesgo las relaciones internacionales y la posición de nuestro país. ¿Qué pasa si de repente bombardean esa fragata? Por cierto, los cañones del buque de la Armada Furor son ¿de qué nacionalidad? ¿De qué fabricación? De fabricación israelí. En fin, las incoherencias de toda esta chusma, empezando por el jefe de la chusma, que no es otro que Pedro Sánchez. Bueno, pues de momento Pedro Sánchez va a mandar, después de presiones continuas de Podemos, va a mandar un buque militar para auxiliar a esa flotilla, un buque con tecnología, por cierto, militar israelí. Pues nada, tal cual el mismo argumentario para atacar a la flotilla. Fijaros porque hasta dónde llega la cosa. Ni siquiera os voy a poner el vídeo porque es asqueroso de Carmen Porter, porque ya se encarga estado de alarma con nuestros impuestos de difundir, por cierto, un vídeo que le roba a María Latatus, que es una tuitera de izquierda que critica, ¿no?, las palabras miserables de Carmen Porter, y estado de alarma lo difunde como si fuera verdad. Carmen Porter recuerda que el gobierno envía un buque para defender a la flotilla, pero no envió nada a los afectados de la riada. Si quieren ayuda, que la pidan. ¿Cómo que el gobierno no mandó ningún
ningún tipo de ayuda, sí aprobó 14.373 millones para reconstruir Valencia. Envían un buque para defender a la flotilla, para salvar a la vida de españoles o para protegerla, y no envió nada a los afectados de la riada. ¿Pero cómo que no se envió nada? ¿De qué está hablando esta señora? Obviamente que es criticable la reacción o el partidismo que se hizo no declarando el nivel 3 cuando lo podía haber hecho respetando, como suele ser habitual, la decisión del gobierno autonómico, que es quien tiene la competencia y que no quiso elevar a nivel 3 la alerta o la alarma o el nivel de gravedad de la situación. Obviamente ahí hay reparto de responsabilidad, creo que las principales son de quien tiene las competencias y eso se puede criticar, pero de ahí a decir que no se mandó ningún tipo de ayuda, cuando yo no sé si ha habido, digamos, unas partidas presupuestarias de estas dimensiones a lo largo de la historia de España. Yo creo que ha sido con diferencia la mayor, digamos, partida presupuestaria para una situación catastrófica de estas características. Luego, obviamente, ojalá y se fiscalice cómo se reparte ese dinero. La mayoría lo va a repartir o lo va a dirigir. Bueno, ahí estaba el Gampan Pols, que le echaba la culpa de la muerte a las personas por ir a rescatar el coche. Imaginaros cómo es la cosa. Y luego hay un montón de empresas que son amigas del PP y que están en casos de corrupción. Bueno, pues desgraciadamente seguramente que muchas empresas que no merecen o que no deberían de recibir ese dinero lo van a recibir porque justamente es el gobierno de Mazón quien decide cómo se reparte ese dinero. Pero bueno, así es la cosa. Y luego pues hay otro elemento. Precisamente se habló en Murcio, como diría Ana Rosa, y que la señora Ana Rosa venía ahí y que también al final no deja de ser, otro elemento más para criminalizar inmigrantes o el vector inmigrante, el vector musulmán, que también pues es implícito también en esa defensa de Israel y la criminalización, ¿no? del Islam y de los inmigrantes. Pues fijaros porque el otro día, de hecho vamos a escuchar primero a Feijóo, dijo una auténtica es decir, básicamente lo que hicieron en Murcia, en este evento del Partido Popular a nivel federal, fue pues comprarle la retórica, que no así las iniciativas, porque básicamente lo que propusieron, primero dijeron una mentira y segundo propusieron algo que ya está aprobado, diciendo que el ingreso mínimo vital solamente lo podían pedir las personas que tienen la documentación en regla después de un año de tener esa documentación en regla, que es exactamente la situación en la que estamos ahora. Pero lo tremendo es que, pues hicieran ese evento, un poco, digamos, el camino, ¿no? El horizonte, ¿no? Que salió de ese Congreso Nacional, pues poner a gente como Tellado, como la señora Muñoz o Cayetana, es decir, pues el sector más ayusista, el sector con un discurso más radical y que intenta copiar el discurso a Vox para, pues frenar la sangría de votos que van del Partido Popular a Vox. Fijaros lo que dice este señor en Murcio, en ese encuentro. Porque el sistema actual no es razonable, ¿no? Cualquiera puede entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital. Sí. Muchos miles. En nuestra opinión, esto es un sinsentido. Llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos que llegar a España con un contrato de trabajo. No puede ser. Y por eso las prestaciones económicas como... Bueno, ahí lo tienes a Mazón, a Ayuso y el resto de la cuadrilla. El ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Por aquí dice Raúl Solí. El más escandaloso de los bulos es que afirma que las personas migrantes viven del ingreso mínimo vital. El IMV solo se puede solicitar si se tiene residencia legal en España y un año. De hecho, es como la propuesta que ha hecho el PP, que es la que ya hay, ¿no? Es tremendo, ¿no? Lo de las paguitas y los inmigrantes. Como lo del voto, ¿no? Todo esto lo traen para que voten. Pero si tienen que esperar 10 años para poder nacionalizarse, para pedir la solicitud y luego tardan un montón de años. Es decir, solamente pueden votar los nacionales españoles. Es que es una cosa de loco. A ver qué resumen por aquí en televisión. Con la vista puesta en los próximos meses, Feijóo reúne a sus varones para definir la estrategia. El tema central será la inmigración. Uno de los desafíos más grandes de nuestro país. El PP prepara un plan para abordar el reto migratorio. Para que se expulse a los que vienen a delinquir. Con propuestas como limitar ayudas como el ingreso mínimo vital para los migrantes. Las ayudas sociales no pueden convertirse en un efecto llamada a la ilegalidad. Medidas que para el PSOE solo tienen un objetivo. Para volver a copiar a Vox, para volver a hacer el discurso de ultraderecha que solo engorda la ultraderecha. Los socialistas acusan al PP de criminalizar a los migrantes frente a su defensa de una inmigración ordenada. Aseguran que el Partido Popular no se diferencia de Vox, que si siguen alimentándola, la bestia se come.
a todo lo que se le ponga por delante. Y consideran que el PP está cerca de copiar las propuestas más radicales de Vox. Terminará proponiendo que los barcos de la Armada hundan los cayucos, como dice Abascal. Una postura, la del PP, que para los de Yolanda Díaz solo tiene un beneficiado. Fortalece a la extrema derecha. Desde Sumar acusan a los populares de hacer que la inmigración sea percibida como uno de los grandes problemas del país. Pues bueno, más claro, creo que no puede ser. Bueno, fijaos porque con el asunto fijaros que, bueno, pues ya sabéis que todo este tipo de campañas de desinformación tiene implícita pues el odio o la criminalización del sector, en este caso claramente la inmigración. Y Elma Saiz, que es la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dice: la ley del ingreso mínimo vital se deberá tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada durante al menos un año. Esto es lo que dice la ley actualmente. Y la otra es que el 83% de las personas que reciben el ingreso mínimo vital son españoles. Los restantes en su mayoría son hogares con niños a cargo. El nivel del PP es lamentable. Bueno, fijaros porque esto es tremendo, porque el titular del Mundo, como claro, de hecho la cuentas de derecha pues leen lectura del titular: hay inmigrantes en España sin un día cotizado ni permiso de residencia cobrando el IMV, y claro, el titular del Mundo es: el PP propone limitar el ingreso mínimo vital a los inmigrantes y que solo lo cobre quien ya ha cotizado y tenga permiso de residencia. Claro, al final están dejando caer que lo están cobrando gente que no tiene permiso de residencia, y obviamente la realidad no es así. Fijaros que este es el tuit que ponían muchas cuentas de derecha pues replicando ese mismo tuit, y como dice Gonzalo Bonet, en lectura del titular: no puedes cobrar el ingreso mínimo vital sin permiso de residencia, ergo la propuesta del PP es pura demagogia. Bueno, pues en eso es en lo que está, y yo creo que bueno, aquí Silvio Enchorrondo pues lo queda, si no ha quedado claro con los datos, bueno, pues lo aclara bastante, ¿no? Dando datos. Porque claro, juntar en la misma frase ingreso mínimo vital y los inmigrantes que vienen del mar, es que es, de verdad, les voy a dar un dato. Miren, no tiene nada que ver. El ingreso mínimo vital, el 80% de los que lo perciben son españoles. 83 metros. Y para percibirlo, dirán ustedes, ¿qué hay que hacer? Tener residencia legal y efectiva en ese momento en España y haberlo tenido de forma continuada durante al menos un año. Entonces, los del ingreso mínimo vital no son los que vienen sin papeles. Lo digo porque a la hora de acometer el debate, Irene, es fundamental de que sepamos de lo que estamos hablando. Y luego, hablar de inmigración así, por extensión, sin matizar los migrantes que están aquí, los migrantes que pueden solicitar venir con papeles arreglados en su país, los migrantes que vienen de forma ilegal. Es que si mezclamos todos en el mismo totum revolutum, es que al final no sabemos ni de qué estamos hablando. Y al final acabamos confundidos los ciudadanos. Pero el ingreso mínimo vital exige para todo el mundo residencia legal y efectiva y haberla tenido al menos un año en este país. En fin, pues nada, a eso se está dedicando el Partido Popular, y bueno, yo creo que, como viene siendo tradición, pues hoy conocemos un nuevo caso aislado de corrupción del Partido Popular. En este caso, la Audiencia Nacional lleva a juicio a los diputados del PP, Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, por cohecho y organización criminal al facilitar contratos de obra multimillonaria en Argelia a cambio de comisiones entre 2009 y 2016. La Fiscalía le pide 21 años de cárcel. Ahí tienes a los dos casos aislados del día. Fijaros, porque esta instrucción ha durado 10 años, creo que no lo comenta aquí, pero bueno, desde el 2016 creo que se empezó la instrucción, bueno, pues hasta ahora. Y en esa situación hay un montón, porque lo que fue el año desde el 2000, bueno, desde hace mucho, ¿no? Pero desde el 2000 hasta el 2014, 2015, el nivel de corrupción que había en este país, bueno, por eso explotó también el 15M, y es una cosa de locos, y la retahíla de casos que quedan pendientes de cargos y gobernantes del PP es una cosa de locos, y van a ir cayendo así, como casos aislados, ¿no? Bueno, he encontrado este vídeo que yo creo que para terminar el bloque, en su momento, bueno, ya sabéis la devoción que le tenemos a Jesús Quintero, vídeos míticos, entrevistas míticas. Bueno, una de ellas fue precisamente a Paco de Lucía, y la verdad, yo lo había visto hace tiempo, pero es que es muy bueno. Fijaros, porque Jesús Quintero le pregunta a Paco de Lucía qué es más importante para tocar la guitarra, la izquierda o la derecha. Y Paco Lucía le dice: la izquierda es la inteligencia, es la creativa, y la derecha ejecuta. Cada uno, el que quiera entender, que entienda. ¿Qué es más importante a la hora de tocar la guitarra, la derecha o la izquierda? Bueno, la izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente, luego la derecha es la que ejecuta. Bueno, pues nada,
No sé, hay un hilo con la historia, obviamente no se puede generalizar, pero... Y no sé si la intención de Paco de Lucía es hacer una lectura oculta política, pero remitiéndonos a los hechos podría tenerla. En fin, más de lo mismo. Esperando todavía que en este país se haga justicia. No sé si con la señora Ayuso, o en este caso con su entorno, beneficiado por esa colaboración público-privada. Bueno, pues no sé si la señora Ayuso responderá, ¿no?, por esas 7.291 fallecimientos de personas por culpa de no gestionar como había que gestionar la sanidad pública y las residencias, un montón de causas más que tiene de mala praxis en su gobierno. Y luego, pues si su pareja también tuviera, bueno, un mínimo de justicia, con lo que sabemos, pues obviamente debería de pagar por ello. Y hablamos de cárcel y también de una multa cuantiosa, ¿no? $500.000 es lo que se le pide. Veremos, esperaremos y aquí os lo contaremos. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.